a reproducción sexual, sino de autofecundarse. Y entonces estábamos hablando, esto ya lo habíamos revisado, estábamos acá, ¿cierto? Y entonces yo les decía que existen algunos organismos fúngicos que se denominan homotálicos y otros heterotálicos. Ya habíamos quedado ahí, ¿verdad? Entonces los homotálicos son aquellas especies de hongos que son capaces de aparearse yo con yo, ¿no? Consigo mismo. Y las heterotálicas son las que no. Entonces justo ahí se terminó el tiempo de la clase y la idea es seguir acá. Resulta y pasa que esto de autofecundarse o de buscar compañeros, digamos, con signos sexuales opuestos, uno lo podría ver un poco similar a esto de los sexos en otros organismos. Sin embargo, los hongos o las especies fúngicas no tienen sexo. ¿Sí? Uno no puede decir la honga y el hongo, eso no existe, eso no pasa. Sin embargo, sí existen los denominados signos sexuales opuestos o similares. Entonces, fíjense lo siguiente. En hongos filamentosos y en levaduras, también en algunos basidionicetos, es decir, en macrohongos, que son capaces de adoptar un tipo de reproducción sexual, existe una compatibilidad. Es decir, organismos diferentes pueden fusionarse y generar diversidad genética. Sin embargo, no todos pueden con todos, ¿vale? Esto se debe a el locus MAD. Yo lo alcancé a mencionar el viernes pasado, el MAD. En otros hongos no se llama MAD, pero pues digamos que la función es exactamente la misma. La mayoría de hongos ascomicetos es el locus MAD. ¿Qué es el locus MAD? Es un locus, es decir, una parte del genoma, un gen específico, que determina, entre otras, la identidad sexual de ese hongo. Y además su compatibilidad para aparearse. Esto es bien interesante. Entonces, ustedes ven que aquí tenemos 13 ejemplos, ¿no? Tenemos A y B, que son hongos heterotálicos. Y aquí viene la explicación de esto de heterotálico. ¿Por qué son heterotálicos? Porque tienen un locus MAD que es 1 o 2. Alguno de los dos lo tienen. Sin embargo, los hongos homotálicos tienen ambos dentro de su genoma. ¿Y esto qué determina? Que si un organismo tiene ambos locus dentro de su genoma, puede autofecundarse. Es decir, es autofértil. Mientras que los que no lo son, es decir, tienen o el MAD1 o el MAD2, no son autofértiles. Entonces son autoestériles, así se denomina. Ahora, probablemente algunos de ustedes se pregunten, pero ¿eso cómo funciona? ¿Cómo hace? Si tiene MAD1, MAD2 o si tiene los dos. Pues resulta que es que MAD1 y MAD2 representan genes que codifican para algo, para alguna proteína, ¿cierto? Y esos genes en distintos hongos pues codifican para cosas diferentes, pero unos que son bastante frecuentes, bastante usuales, es que MAD1 y MAD2 codifiquen para feromonas y el receptor de la feromona. Entonces eso explica un poco el asunto, ¿no? Si un hongo produce una feromona y otro hongo tiene el receptor de la feromona, pues vente para acá, ¿no? Como que existe esa atracción química en este caso, y eso facilita muchísimo que se dé la fusión de las células y el intercambio de información genética. No solamente feromonas, algunos factores de transcripción e incluso algunos factores de virulencia. Entonces estos locus MAD han sido uno de los más estudiados en hongos y determinan entonces quiénes son compatibles entre sí para hacer reproducción sexual. ¿Listo? Ahora, esto no tiene absolutamente nada que ver con reproducción asexual. ¿Listo? Entonces, el hongo que únicamente se reproduce de manera sexual, pues vaya y venga lo que pase con estos MAD1 y MAD2. ¿Vale? ¿Queda más claro? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Qué fue lo último que dijo? Porque no alcancé a escuchar. Que aquellos hongos que solamente realizan reproducción asexual, pues no importa qué pase con estos dos. Eso solo aplica para la reproducción sexual. Listo.
Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, levadura y eucariotas superiores, como les llaman algunos, por ejemplo, células de mamífero. Entonces, tenemos acá dos celulitas, ¿sí?, con genotipos más diferentes que pueden formar un cigoto y a partir de la meiosis formar, en teoría, hasta 4 células genéticamente diferentes. En nuestro caso, yo creo que estamos más familiarizados con el caso de la derecha, pues acá que tenemos, pues 2 células diferentes, solo que son sexuales, ¿cierto? Y son haploides y generan cigotos que van a generar organismos con sexos distintos, sexos biológicos diferentes, macho o hembra, y al final esto es lo que genera, pues son los famosísimos ultraconocidos espermatozoides y óvulos. Es lo mismo, el fundamento es el mismo, porque en ambos organismos ocurre la meiosis, ¿vale? Entonces, bueno, me disculpan ahí la imagen un poco distorsionada, medio retro, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La mitosis es el proceso por excelencia de reproducción asexual, ¿cierto? Después de la mitosis, aquellos organismos que realizan reproducción sexual deben ingresar al ciclo meiótico, es decir, ingresar a este que está aquí, pues que tiene varias fases, yo no las voy a repetir todas, pero esencialmente es una premeiosis, una preparación, hay una fusión celular, una meiosis 1 en donde se separan 2 células diploides con carga genética diferente, y finalmente una segunda división en donde se generan 4 células que serán haploides. Esta imagen que está ahí es de cromosomas homólogos humanos, o sea, este ejemplo es una célula eucariota, pero aplica exactamente igual para las células fúngicas. Entonces aquí tenemos 2 cepas de una levadura en este caso, y pues ustedes se fijan ahí exactamente lo mismo. El viernes yo les decía que el primer paso es fusionar citoplasmas, que es la plasmogamia. Después se fusionan los núcleos, que es la cariogamia, entonces aquí nos están resumiendo en este pasito. Y después viene ya lo que es la meiosis, ¿no? Entonces la meiosis 1, que es el paso preparatorio, y este paso que está acá, que en la diapositiva anterior no se veía, pues es súper importante, porque es el responsable de generar la diversidad genética, que es el crossing over o el entrecruzamiento, en otras palabras, la recombinación. Y una vez se da la recombinación, es decir, se generan las distintas combinaciones, pues ya lo único que falta es separar células por mitosis sucesiva, por divisiones celulares sucesivas, y eso. Ya. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente. Acá al final dice esporas haploides, ¿no? Esporas haploides. Ojo con eso. Eso quiere decir que el organismo pasó de ser haploide a ser diploide a ser haploide otra vez. Como que... ¿Tenían una pregunta? Reproducción sexual. ¿Listo? Esto es lo mismo, solo que con muñequitos, solo con matachitos. Entonces tenemos el micelio, la plasmogamia, tenemos un estado heterocariótico, que ya les voy a explicar qué es eso, se forma un cigoto y al final se forman las esporas. Toda la meiosis se dio acá, en este pedacito de la piel. Pero es una pregunta, cuando tenemos la recombinación, ¿es proporcional, digamos, es mitad y mitad, cuarto y cuarto? ¿Sí? No. Bueno, les recuerdo un poco de la meiosis. La meiosis no funciona miti-miti, no. ¿Sí? La meiosis es un proceso resultado de un entrecruzamiento en donde se pueden dar varios fenómenos, ¿no? Entonces, intercambio de cromátidos, intercambios de brazos de cromosomas, intercambios de fragmentos de cromosomas. Puede ser incluso un intercambio de un solo gen. Digamos que el entrecruzamiento es muy variable y gracias a eso es que hay diversidad genética y muy alta, entre otras. Bueno, entonces, esto es en cuanto a costos, entre comillas. ¿Por qué un hongo ingresaría al ciclo sexual si el ciclo asexual es más barato, es más chévere, es más fácil? Realmente todo esto se explica desde la genética y más bien desde el papel
de la genética en la adaptación de los organismos. ¿Listo? La generación de diversidad depende de qué tanto requiera adaptarse un organismo. Si se encuentra con un ambiente hostil, con una condición diferente, si se encuentra con una presión sobre él que no necesariamente es abiótica, es decir, que subió la temperatura o que bajó mucho el pH, ¿no? Puede ser de otro organismo, es decir, puede ser una presión biótica. Entonces, acá nos están mostrando cuál es el efecto de la recombinación y de la generación de la diversidad genética. Entonces, comparación entre reproducción asexual y reproducción sexual. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 4 organismos distintos, no sé si alcanzan a ver, 1, 2, 3 y 4. Y todas esas cajitas verdes son genes. Las cajitas que pasan de ser verde a rojas porque son genes que adquieren mutaciones, ¿vale? Y a partir de este caso, que ya tiene mutaciones acumuladas, pues nos vamos a un ciclo de reproducción asexual o un ciclo de reproducción sexual, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en términos funcionales, en términos del resultado? Que muy probablemente el método de reproducción asexual no genera diversidad suficiente para adaptarse a un nuevo ambiente o a una condición. Y eventualmente los 4 organismos desaparecen porque no se pudieron adaptar. Mientras que probablemente durante la reproducción sexual se generen variantes génicas que al menos unita se adaptarán. ¿Listo? Entonces al final es adaptación, al final es evolución, realmente, ¿no? Ustedes creo que tal vez con el profesor Arturo vieron que el principal mecanismo que determina la evolución de las especies es la mutación. Sí. ¿Cierto? Sí, no lo veo muy bien. Es aquí, tal cual, ¿cierto? La mutación, el intercambio de información, la generación de diversidad. ¿Vale? ¿Preguntas? Tenemos 3 estadios y 4 organismos diferentes, ¿no? Cada una de esas líneas representa 4 organismos. Cada cajita verde representa un gen. ¿Listo? El gen verde, entonces, es el gen nativo sin modificar. El gen que está en rojo significa que adquirió algún tipo de mutación, ¿sí? Esas mutaciones pueden ser espontáneas. La gran mayoría, de hecho, son así. Si este organismo sigue dividiéndose de manera asexual, pues nunca se va a generar diversidad. Y entonces las combinaciones que se generen, pues van a ser nulas realmente. Eso va a ser una fotocopia de lo que estaba acá. Por lo tanto, tiene muchos menos chances de sobrevivir en un ambiente hostil. No se puede adaptar. Mientras que mediante reproducción sexual, sí. ¿Es netamente sexual? Sí. Tiene excepciones. Tiene una excepción que vamos a ver en un momentico que aplica para los hombres y la reproducción parasexual. Es una sola excepción. Pero primordialmente es asexual, no es generar copias. Ah, el fitness suena como a ir al gimnasio y ponerse fit, ¿no? No, el fitness es una medida de la adaptabilidad de un organismo. ¿Listo? Entonces ustedes ven que aquí hay una línea puntuadita y otra que no, una línea continua, ¿sí? La línea puntuada es la que representa estos organismos mutantes y la línea que es continua representa la condición como tal a la que se está enfrentando. Entonces, entre más muta, más se va saliendo de la línea continua. Quiere decir que se amolda menos al ambiente, ¿no? Entonces, acá en reproducción asexual, pues llega un punto en el que no corresponde el uno con el otro y chao, muere. Mientras que acá hay más chance de seguir estando ahí en ese rango en el cual pueda sobrevivir. ¿Sí? Perdón, no había entendido la pregunta. Bien. Ahora bien, además de la reproducción asexual y la sexual, existe una tercera forma que realmente es muy rara, pero que existe, que se denomina reproducción parasexual. La reproducción parasexual. ¿Qué es la reproducción parasexual? Es una manera de reproducción que no implica a la meiosis, es decir, no está metida ahí, pero aún así genera diversidad genética. ¿Cómo? A través de la mitosis. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? No, usted no nos está diciendo que la mitosis es asexual y que no sé qué. Sí, pero existe una sola excepción y es este ciclo parasexual. Ya les voy a explicar por qué.
Resulta y pasa, aquí está. Cuando ustedes, bueno, no sé, ¿ya vieron al microscopio los honguitos? ¿Todavía no? Bueno, Ya casi. cuando ya casi. ustedes vean, ustedes van a ver hifas que a veces se les ven las paredes y en algunos casos, sobre todo cuando están coloreados con azul lactofenol y dependiendo del hongo, se alcanzan a distinguir los núcleos. Pero, oh sorpresa, algunas células puede que ustedes las vean con más de un núcleo. Entonces, en ese momento ustedes van a recordar esas clases de, uy, hubo plasmogamia. Entonces, pues sí, eso pasa normalmente, ¿no? Eso sucede, incluso a veces se puede ver. ¿Qué es lo que sucede? Una célula, o mejor dicho, dos células genéticamente idénticas se pueden fusionar y entonces queda un citoplasma y dos núcleos, que son idénticos, ¿vale? Pero también se puede dar un caso diferente, y es que en un citoplasma haya dos núcleos diferentes, ¿sí? A esos dos casos se les denomina distinto. Entonces, homocarión son células que tienen dos o más núcleos, pero los núcleos son genéticamente idénticos. Es decir, esto es lo que pasa en los hongos homotálicos, que son yo con yo. Y los heterocariones son células multinucleadas que tienen núcleos diferentes. Por ejemplo, cuando hay apareamiento durante la reproducción sexual. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la cosa con la reproducción parasexual? Pues es que aquí pasa algo bien interesante. A veces se generan heterocariones, es decir, células con dos núcleos diferentes, pero no entran a meiosis. ¿Por qué no entran a meiosis? Porque el hongo rara vez ingresa al ciclo sexual, hay varios casos. Y entonces, lo que sí puede suceder es que, aquí está el muñequito, se genera un heterocarión, es decir, esta célula con dos núcleos diferentes, se da una diploidización, es decir, la carga genética de esa célula sería diploide, realmente, porque tiene dos núcleos diferentes, pero acá en este paso siguiente, que es en donde debería darse la meiosis, se da una mitosis. Resulta que cuando esto sucede en hongos que no realizan reproducción sexual, es decir, que no portan esos locus MAP1, MAP2, naturalmente se da una mitosis, pero esa mitosis lleva a errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese diploide que se forma acá es muy inestable. Entonces la célula tiende a dividirse por mitosis, que es lo que puede hacer. Durante ese evento mitótico se puede dar un entrecruzamiento, no como el de la meiosis, es decir, no que los cromosomas se unen e intercambian información, sino que la célula genera cargas aberrantes. Ustedes recuerdan que hablamos de las aneuploidías, que era tener un juego, o sea, una carga genética anormal, aberrante, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo, se pueden generar aneuploides. ¿Por qué? Porque la célula está buscando dividirse y ya, ¿no? Aquí no hay ningún fenómeno meiótico. Y es precisamente durante ese proceso que los errores en la mitosis pueden llegar a generar diversidad genética, pero es por error. O sea, esto es un mecanismo de chiripazo, muy raro, pero existe. Entonces, si existe, pues tenemos que hablar de él. ¿Listo? Entonces, para resumir esta parte, reproducción asexual predominantemente en organismos en ciclo haploide, recuerden eso, ¿sí? No genera diversidad genética. La sexual sí genera diversidad genética e implica el paso de células haploides, diploides, haploides, y la reproducción parasexual, que es un error esencialmente, que no tiene que ver con la meiosis, pero que aún así puede llegar a generar diversidad genética y es muy raro. ¿Quién iba a preguntar? Luego entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Deberían generarse al menos dos células hijas, ¿cierto? Pero por lo general una de esas células hijas no es viable, ¿sí? Porque si se genera una aneuploide, por ejemplo aquí dice 2N-1, ¿sí? Es decir, un diploide incompleto, podríamos llamarlo así. El otro día le decíamos 1.5, ¿recuerdan? Entonces está incompleto. Si se generan dos células hijas, lo que le falta a una queda en la otra. Entonces se generan dos aberrantes. Por lo general, uno de esos dos no es viable.
Así que de uno solo viable es genéticamente diferente a la célula inicial. Entonces se generó diversidad. Que en el caso de los hongos es, pues yo diría irrelevante, porque la cantidad de esporas que genera un hongo es enorme. O sea, ustedes van a ver, o sea, nada más en una laminita ven cientos y cientos y cientos y cientos, es demasiado. Bueno. Esa reproducción parasexual solamente ocurre en cualquier filo de los hongos. No, solamente algunos organismos cuentan con ciclo comprobado, ¿no? Parasexual. Entonces, aquí les voy a hablar de un par de ejemplos que sí lo hacen, pero no todos lo hacen. Bueno, entonces, algunos ejemplitos rápidos. Saccharomyces cerevisiae es una levadura, Ascomyceta, que ustedes ya habrán oído hablar de ella un montón. Tiene los dos ciclos, asexual y sexual. Entonces, el ciclo asexual, que es el que está aquí, es simplemente generar yemas, el chichoncito, ¿cierto? Y a partir de las yemas se genera una célula genéticamente idéntica y se sigue dividiendo por mitosis y ya está, ¿no? Sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. Y eso es todo. Solo mitosis. Pero en algún punto las células pueden ingresar al ciclo sexual. Entonces, estas levaduras que están acá entran y aquí ustedes ven que dos células, dos células se están uniendo. Y estas dos células pues deberían tener signos sexuales opuestos, ¿vale? Que era lo que veíamos. Se genera un cigoto, aquí empieza toda la meiosis y al final, ¿qué es lo que se generan? 4 células haploides, que son estas que están acá. ¿Qué es lo interesante de esto? Creo que lo tengo acá, sí. Resulta que durante la reproducción asexual lo que pasa es que hay división de células y ya todas las células al final se ven igual. Pero durante la reproducción sexual se generan las cuatro celulitas haploides, pero están encerradas en una estructura que morfológicamente es diferente a las células levaduriformes normales. Y ese saco, esa envoltura, se denomina asco. Ustedes lo van a ver al microscopio, son bien bonitos, ¿no? Entonces, pues aquí hay un dibujito, ¿no? ¿Cómo se ven? Los ascos difieren morfológicamente, obviamente, entre muchos hongos, pero cuando ustedes escuchen ese término, pues ustedes ya van a decir, esto tiene que ver con reproducción sexual, yo ya sé, entonces ya, plin, sacan 5 en el parcial. Bueno, otro ejemplo, Aspergillus nigricans, otro hongo modelo no de pasarela, sino modelo biológico. Resulta y pasa que Aspergillus nigricans es un hongo homotálico, o sea, él con él mismo, ¿cierto? Pero tiene ciclo asexual y tiene ciclo sexual. Entonces, ustedes recuerden que usualmente cuando entran en un ciclo sexual y cambian morfológicamente se les da otro nombre, ¿no? Esto es de hace mucho tiempo. Hoy en día sabemos que genéticamente son el mismo organismo, pero hace mucho tiempo, es decir, hace, no sé, 60 años, eso era imposible de saber. Entonces, pues si ven dos hongos diferentes, pues distintos. Por eso se le puso nombre diferente. Resulta y pasa que Aspergillus nigricans además hace reproducción parasexual. O sea, este tiene el combo completo. El combo así de televisión, internet y telefonía, él lo tiene completo. Por eso es un organismo modelo, porque pues como tiene todas estas características, pues súper bien. Aquí tenemos Aspergillus nigricans, ese es el que probablemente vayan a ver ustedes al microscopio en clase. Y Emericela, que es su teleomorfo, su forma sexual. Bien. Misma historia que con Saccharomyces. ¿Qué pasa durante el ciclo asexual? Durante el ciclo asexual, pues el hongo, como este ya no es una levadura, sino es un hongo filamentoso, él genera esporas, conidiosporas, para ser más exactos. Y a partir de cada conidia o conidiospora se genera un tubito, una hifa, que es una célula, y esta se va dividiendo, forma el micelio y eventualmente en algún punto generan estas estructuras de reproducción, que son las que se utilizan en taxonomía, entre otras, ¿no? Se usa las características macroscópicas y microscópicas. Pero todo esto es asexual, absolutamente todo. Y es así como se ve.
Si ustedes comparan esto con PIN, esto, que es todo el ciclo sexual, no, uy, no, mucha. Mucho. Cójala suave, porque esto está como largo, ¿no? Sí. Aquí está, pero no se sale de lo que ya vimos. Lo que pasa es que aquí está con pelitos y señales y toda la cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la conidia, la hifa, en algún punto ingresa al ciclo sexual. Y entonces, como es un hongo homotálico y es yo con yo, entonces genera una estructura, que es este crocier, que así se denomina, que eventualmente va a fusionarse con otra célula. O sea, ahí se da la plasmidad. Y empieza el ciclo meiótico, que es lo que hay acá. Se generan ascos de la misma manera, y estos ascos pues son incluso más vistosos, fíjense. Es una cosa súper rara, ¿no? Es morfológicamente muy diferente. Una pregunta, Señor. Sí. Es que ahí hay meiosis, y es que de la meiosis hay mitosis. Sí. ¿Eso sigue siendo un ciclo reproductivo sexual? Sí. Igual, puede haber mitosis y meiosis en el mismo ciclo. Lo que pasa es que recuerden que la meiosis 2 es una mitosis, esencialmente. Sí, ahí lo único es que se están dividiendo las variantes génicas, pero realmente, si uno lo ve, es una mitosis. Lo mismo en muñequitos, pero no me quiero extender demasiado, entonces acá nos muestran un ciclo asexual, que es el que está en naranja. Conidia, hifa, conidia, hifa, conidia, hifa, conidia. En algún punto ingresa al ciclo sexual, que es el de flechas como rosadas, que es exactamente lo que les expliqué hace un rato. Entonces fíjense que pueden alternar entre los dos, ¿no? Es decir, que el que sea haploide y diploide son estilos de vida realmente, ¿no? Estos hongos, por eso son tan interesantes, pueden variar. Y aquí entra el ciclo parasexual, que entonces una salud. Que una pregunta es, pero ¿y entonces si tiene asexual y tiene sexual, ¿por qué tiene que hacer parasexual? Si tiene el combo completo de teléfono, internet y televisión. No hay otro por ahí. Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? A veces las condiciones no están dadas para que se dé la reproducción sexual tal cual. Está como brava esa alergia. El ciclo de reproducción sexual, así como vamos a ver en un rato la conidiación, son eventos pues, genéticamente programados. O sea, las células tienen ahí el combo completo listo para ser activado en caso tal que se necesite. Ustedes, yo me refiero mucho a las clases de micología, pero pues es que allá es que van a trabajar con hongos directamente. Cuando trabajen con levaduras se van a dar cuenta que cuando ustedes las incuban a 37 y a 25, las temperaturas de una vez hacen que esto se dispare, ¿no? Se generan cambios morfológicos muy evidentes y es solamente un cambio para que ustedes se den cuenta cómo reaccionan de rápido los organismos. La cuestión es la siguiente: a veces la parasexualidad es la única alternativa, ¿sí? Porque los estímulos químicos, las temperaturas, las condiciones no están dadas para que se dé un ciclo sexual. Pero como el ciclo parasexual es mucho más simple, es más sencillo y aún así genera diversidad, puede que se dé. Sin embargo, recuerden esto, por si se los preguntan en un parcial, ¿sí? El ciclo parasexual es muy raro, ¿vale? Esto se da de una manera Estamos como... es muy raro, ¿listo? Pero existe, entonces se podría dar. Entonces, Aspergillus diluens es uno de esos que puede hacer parasexual. Y bueno, muchos más ejemplos, pues yo me imagino que esto los van a ver más en detalle en micología. Cryptococcus neoformans es otro hongo levaduriforme que es un superpatógeno reconocido. Y pues por más que ustedes vean muchos muñequitos, mucha cosa, no pasa de lo mismo, ¿sí? Es exactamente el mismo proceso. ¿Cuáles son las diferencias? Morfológicas, obviamente, en cuanto al organismo como tal. Ustedes ven allá dos formas diferentes, acá se ven las formas distintas. Entonces, Cryptococcus neoformans es el haploide, es el anamorfo. Y el teleomorfo es Filobasidiela, que se ve como si fuera otro organismo, totalmente distinto, muy diferentes. Bueno,
Y así sucesivamente, neuróspora también, obviamente. Entonces, aquí nos podemos quedar hablando de hongos y hongos y hongos y hongos que hacen lo mismo. El mensaje que les quiero dejar es que la genética de los hongos determina si el hongo se adapta o no se adapta, ¿sí? La genética del hongo determina qué tan eficientemente sobrevive, se esparce, ¿sí? Infecta, no infecta, como lo van a ver ustedes más adelante. Bueno, vamos a pasar de todo lo mismo. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? Sí. Bueno, ya va. Pero una preguntita. Es que cuando se habla de parasexual es como, digamos, es una celita de hongo y no hay nadie en el mundo y solo existe él, entonces va a combinarse con él mismo. ¿Puede ser? Sí, porque es que a mí me confunde porque se dice sexual, pues tiene que combinarse de dos núcleos, pero entonces tiene que incluir a otro. Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Sí? Pregunta, pero esta pregunta se las hago a todos. Ajá. Un hongo homotálico. Un hongo homotálico, les recuerdo, ¿no? Es el que puede autofecundarse. Es hermafrodita este güey. Como le quieran, hermafrodita no es. No. Se autofecunda. ¿Sí? Un hongo homotálico. Que tiene... Si se supone que todas las células de ese hongo tienen el mismo genoma, ¿cierto? Son genéticamente idénticas. Porque el código genético es universal y todas, tengan la forma que tengan, tienen los mismos cromosomas, la misma información. Si son genéticamente idénticos y hacen un ciclo de reproducción sexual homotálico, yo con yo, ¿de dónde se genera la diversidad? Si todas las células se supone que son idénticas. Eso tiene que ver con tu pregunta. No es por el locus, o sea, los hongos homotálicos tienen el MAT1 y el MAT2 Sí. en el mismo genoma. Sí. Pero ambos lo tienen. Sí, claro, eso está bien, ¿cierto? Tiene los dos. Pero mi pregunta es, ¿de dónde sale la diversidad genética ahí? Si se supone que es un mismo organismo. Pues de los mal entrecruzamientos, de las aberraciones, ¿no? De las aberraciones, ¿como cuáles, Lady? Pues en ese caso usted dijo que a veces se intercambian bueno, que no era como un intercambio realmente, sino eran como que se dividía mal, entre comillas. O sea, no lo hacía de forma adecuada. Entonces, por esos mismos intercambios mal hechos. En la entonces, parasexualidad. Ajá. En la parasexualidad. En la parasexual, porque en la sexual sí es Por intercambio. eso, pero durante la sexual, que estamos hablando que hay dos células que son genéticamente diferentes y de ahí se genera la diversidad. No sé, profe, es que los hongos son eucariotas, tendría que ver con splicing, corte dental. Pero eso ya sería a nivel de expresión. El genoma seguiría siendo el mismo. Sí, Mi pregunta es diversidad genética, es decir, la información de los genes. Entonces, a ver, esa es una pregunta interesante porque uno le explican esto y una, ay, sí, listo, él con él, pero ¿y la diversidad de dónde salió? de las aberraciones. Se deben dar como nuevas combinaciones de los alérgenos. Porque en algún momento. O sea, puede que sean iguales, pero puede que haya como cambio del lugar de uno a otro y pues no lo que la diversidad. Bueno. Mutaciones pueden haber antes. Por supuesto que sí pueden haber Entonces, mutaciones. Eso mismo es decir, porque Exacto. núcleos independientes, o sea, Resulta- es el mismo organismo, claro. núcleos independientes acumulan mutaciones diferentes. Exacto. Bueno, ustedes, bueno, por lo menos han visto la colonia del hongo creciendo en una caja, ¿cierto? Sí, en microorganismos. Si uno lo ve así a simple vista, ¿cuántos millones de células hay ahí? Muchas. ¿Cuántos millones de esporas pueden haber ahí? Una cantidad enorme, ¿cierto? ¿Será que no hay chance de que haya alguna mutacióncita por ahí? Que tiene que haber. Pero es que yo me voy a regresar aquí rápidamente, perdón. Es esto, justamente. Las mutaciones espontáneas se presentan todo el tiempo. La mayoría se reparan, pero algunas veces permanecen. Y entonces, si una célula que está por allá al extremo de la colonia sufrió esa mutación y permanece esa mutación ahí, ¿qué tiene que ver con la que está en el centro? O con una esporita que está allá. O sea, dentro de un mismo organismo sí que se puede generar diversidad, claro, a unos niveles, pues, en cuanto a magnitud, mucho más bajos, o sea, probablemente son cambios más puntuales, pero aún así son cambios. Entonces sí se puede generar, realmente sí, porque si no, entonces esto de los homotálicos pues no tendría como mucha gracia, mucho sentido, ¿no? Porque no A hay. pesar de que no sea periódico, se puede dar como al tipo de Claro, que es el de la parasexualidad, pero incluso sin la parasexualidad,
¿sí? Se pueden dar cambios bruscos. Entonces, si uno empieza a pensar, ok, hay transposones, hay elementos móviles en el genoma, ¿sí? Un hongo, así como cualquier otra célula eucariota, puede sufrir inserción, deleción, cambio puntual de tipo SNP, todo eso pasa, ¿cierto? Entonces, pues ya cuando uno lo ve así, y es un organismo tan grande, uno dice, venga, así, ¿no? Por algo, yo puedo decir, el ADN de mi célula aquí del dedo pulgar es igual al de la nariz. Probablemente sí, al 100%, no. Puede que haya alguna mutacioncita que se acumuló acá y me va a dar un tumor en el dedo. Pues sí, ¿no? Pues así surgen los tumores, ¿no? ¿Cierto? Entonces, tengamos en cuenta eso. Bueno. Ahora bien, lo de la reproducción es tremendamente importante porque determina el comportamiento, determina cómo sobrevive, determina un montón de parámetros del comportamiento de los hongos como tal. Pero otro de esos parámetros que es súper importante es el de la conidiación. Entonces, un hongo ascomiceto convencional, el que ustedes ven en una cajita de Belkin, es un hongo que por lo general es polo. Genera estructuras de reproducción que a veces son amarillas, a veces son negras, a veces son marrones, a veces son alargadas, chiquitas, grandes, bueno, un montón. La conidiación. Acabamos de ver que la conidiación es un fenómeno asociado principalmente al ciclo ácido, pero desde el punto de vista genético está regulado. Resulta y pasa que, si ustedes ven, existen hongos que tienen diferencias muy evidentes en cuanto a la manera como es polulan. Es más, un mismo organismo, una misma cepa de hongo, expuesta a condiciones distintas, puede polular muy diferente, con un patrón totalmente distinto. ¿A qué se debe eso? Pues la respuesta es una razón genética, ¿no? Entonces, lo primero que debemos entender es que la conidiación es un proceso morfogenético. Ya con eso se quiere, ¿no? Un proceso morfogenético, es decir, un proceso que altera la morfología del hongo, pero que está codificado genéticamente. Su fin es producir esas esporas sexuales para poder dispersar la progenie y sobrevivir. Esas esporitas, que son asexuales, que uno tiende a llamarles conidias, tienen un montón de características muy interesantes, que son las que las hacen útiles. Entonces son resistentes a la radiación ultravioleta, a la desecación, a un montón de cosas. Estructuras que están diseñadas para perpetuar la existencia del hombre. Y bueno, muchos hongos lo hacen de manera diferente. Sin embargo, ¿qué pasa? Ustedes, como recién están empezando a trabajar con hongos, pues tal vez no lo sepan. Pero cuando ustedes les den allá en clase, mire, tome esta cepa y repíquela, y no sé si hacen un proyecto de aula y tienen que estar pendientes del repique, siempre les va a explorar. Entonces les dan un medio, y entonces a veces a los 3 días, a veces a los 5 días, a veces a los 7 días, pero siempre tiende a esporular. Y entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa a veces en momentos diferentes? ¿Qué determina que eso suceda? Sobre todo lo digo porque tiene mucho que ver con ese cambio entre asexual y sexual, ¿no? Todos son respuestas así. Entonces resulta que hace mucho tiempo, 90 ya son mucho tiempo, se preguntaron eso, ¿sí? Inicialmente se creía que ese encendido del fenómeno de la conidiación se debía a que los nutrientes del medio se agotaban. Entonces, cuando se agota el medio, así como una bacteria entra en una fase estacionaria después de muerte, y entonces, pues ya, esa era la explicación. Pero pues resulta que no. Hay hongos que tienen un medio súper nutrido, completo, fresco, se le cambia y aún así es puro. Esa no es la razón, ese no es el motivo. Entonces empezaron a estudiar Aspergillus vidulas, del que hablamos hace un ratico, y empezaron a generar mutantes
Y estos investigadores pues realmente incluso describieron toda la ruta de conidiación, es decir, qué gen venía aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, toda la cascada. Y llegaron a la conclusión que muchos ya presumían, ¿no? La conidiación es un evento que está genéticamente programado, o sea, está diseñado para que se vea. En algún punto se va a expresar, en algún punto se va a activar. ¿Por qué es importante estudiar esto? Por varios motivos. Desde el punto de vista biomédico, desde el punto de vista no biomédico, desde el punto de vista de ciencias básicas. Imagínense que un hongo patógeno, como hay aspergilos, causan aspergilosis, ¿no? O sea, la enfermedad que ocasiona. Imagínense que un hongo de estos pudiera ser atacado inhibiendo su esporulación. ¿Será que se muere? Podría ser una estrategia terapéutica, no lo sé. O el hongo que crece en los aires acondicionados y que tiene estornudas llaman de humo. Esos son pólenes y esporas de hongo, por lo general, lo que lo hace estornudar. Quienes son riníticos cognitivos lo saben. Entonces, en salud pública, en salud ambiental, pues esto tiene muchas implicaciones, ¿vale? Entonces, sí, es un evento genéticamente programado. ¿Cómo funciona? Si nosotros le hacemos una radiografía a una esporita de esta, a una conidia, nos vamos a encontrar que en el caso de Aspergillus nidulans se generan unas estructuras que son estas que están acá. Entonces, a partir de una hifa, en algún punto se genera un apéndice. Esta que está acá, si se fijan es la misma célula, no se divide, es la misma célula, simplemente proyecta su citoplasma y de ahí se forma una estructura con una terminación globosa, que en el caso de Aspergillus nidulans se le denomina vesícula, perdón. Sobre la vesícula surgen otras estructuras que son las métulas. Sobre las métulas, las Fiálides. A veces las fiálides. Y sobre las fiálides, las conidias. ¿Sí? O sea, es como un Lego, ¿no? Es como que tiene una estructura. Y al final, pues se ubican las conidias en cadena, en un racimito. Si uno le toma una radiografía a la conidia, esta que está acá, estas están en racimo, ¿no? Este dibujo. Y uno se va a la cáscara, digamos, a eso que protege el interior de la conidia, pues uno se podría dar cuenta que tiene varias capas, ¿no? Específicamente en nidulans tiene 4 capas. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con la genética? Espérense. Para allá. Esas 4 capas son las que vuelven útil a la conidia, porque son las que le dan resistencia a la radiación, a los cambios de temperatura, a la desecación, mantienen el contenido citoplasmático pues, intacto. Entonces, esa es la coraza que le da la razón de ser a la conidia. ¿Qué pasaría si alguna de estas capas falta? ¿Qué pasaría si alguna de estas capas no se forma? Queda incompleto. Entonces, esto tiene que ver con este fenómeno genético del cual estamos hablando. Ya les voy a explicar por qué es importante esto. Lo cierto es que, si se fijan, la C1, que es la que está más externa, es la más oscura. Tiende a ser así en hongos ascomicetos. Y esa capita más oscura se muestra así pues, porque tiene un pigmento. Ese pigmento, por lo general, es el que le confiere la resistencia a la radiación, a la luz. Imagínese una conidia que esté expuesta a la luz y no tenga esa capa C1. Chao, pingüino. Entonces, es importante. Ah, bueno, estaba aquí. Ya está. Bueno. Ahora, ¿cómo funciona el azúcar? Tranquilo, eso requiere un montón de genes, pero es fácil. Se los prometo que es fácil. En Aspergillus existe una serie de genes que se activan pues, para que el hongo active este proceso, ¿sí? Que empiece a esporular. Y tiene unos tiempos, esto ya se conoce plenamente cómo funciona y toda la cosa, pero entre las decenas de genes, porque son muchísimos genes los que están involucrados, podemos resaltar estos que están acá, que son unos nombres todos raros ahí, pero algunos ya se pueden relacionar con
¿Qué será que nos Entonces, inicia desde acá, finaliza aquí con la formación de las comillas. Entonces, dentro de esta cascada, es una cascada, ¿no? Entonces va en orden, va en consecutivo. Tenemos unos genes que se denominan activadores y otro gen que se denomina represor. Uy, eso es... Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un gen represor. ¿Ustedes saben qué significan estas flechitas así como cortadas? ¿Sí? La flechita completa, por lo general, significa que este genera un cambio en el siguiente, o activa el siguiente, o induce la expresión del siguiente. O sea, es un cambio positivo, ¿cierto? Es el flujo, en este caso, de la expresión genética. Pero cuando está así, quiere decir que este reprime a este que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Salud. En normalidad de condiciones, es decir, cuando un cultivo de un hongo está fresco, recién empieza a crecer, la esporulación, es decir, este sistema está inactivo. ¿Por qué está inactivo? Porque este gen SFGA está activo. Y este gen, su función es reprimir todo lo que viene adelante. ¿Sí? Esa es la función normal. Cuando llega el momento en el que el hongo dice, uy, me dio calor, vamos a esporular, es decir, se encuentra con un estímulo químico que desencadena todo este proceso, este primer gen se activa, el FLUG. Y la función de FLUG es inhibir al inhibidor. ¿Sí se fijan que aquí también inhibe? Sí. Entonces, cuando este se activa, este inhibidor deja de ser funcional, deja de servir. Por lo tanto, esto de acá, se activa. Obviamente yo no les voy a pedir que se aprendan todos estos nombres, ¿no? Pero, se los prometo. Pero, el siguiente grupo de genes que siguen la cascada son los FLB y les dicen fluffy. ¿Alguien sabe qué significa fluffy? Esponjosito. Como esponjosito, ¿no? Como un conejo. Les voy a preguntar esponjosito. Ay. Los genes fluffy son los que realmente activan todo el resto de la cascada, y después vienen 3 genes que son los reguladores centrales, los más importantes de todos, que son los que determinan cuántas conidias se forman, qué tan rápido se forman, si tienen todas las capas de las que hablamos, si tienen pigmento, etc. Ahí está resumida pues la mayor parte de la cascada de esporulación. ¿Hasta ahí vamos bien? Preguntas, algo que no se entienda. No sabe, no responde. Esta flechita es como retroalimentación, la de Sí, PRA. pues ya vamos a discutir esta última parte, pero por lo menos esta parte está clara, ¿cierto? Entonces, el hongo nace de su esporita y todo esto está inactivo porque este señor está reprimiendo de aquí adelante. O sea, no está inactivo todo, sino que el represor está funcionando. El represor, sí. ¿Por qué desde el principio reprime? Porque este gen tiene una manera de expresión constitutiva, siempre se expresa. Ok, entonces O sea, el producto del gen siempre se está produciendo, pero los demás son inducibles. Entonces se producen en cierto punto. Solo que cuando este de acá se empieza a producir, pues entonces, inhibe al que está inhibiendo el resto. ok, Es decir, lo ahora inactiva. Sí. Siempre Lo, está. lo saca ahí de la Luego contienda. aparece y lo reprime. Ya. Bien. La cascada completa, ni tan completa es así, es una cosa más, pero tranquilo, no se me preocupen tanto. No se me enchichen. Es lo mismo, entonces está FLUG, el factor de represión SFGA, todos los genes fluffy son estos que están acá, y después los 3 genes reguladores centrales. Claro, hay otros ahí pegados, ¿no? Pero por ahora quiero que entendamos es lo más importante. Una vez la cascada llega hasta acá, hasta el gen WET-A, el gen WET-A es el paso final, y eso significa que la esporulación, se dio como debería darse. Ahora bien, ustedes ven aquí hay unos nombrecitos, ¿no? Resulta que estos reguladores centrales se llaman así
pues ya les decía yo, determinan qué tan rápido sea el proceso, si las esporas se forman completas. Sobre todo tienen un rol muy importante en esto, en la maduración de la conidia. Entonces, así como hay un plátano maduro y un plátano que no es maduro, las esporas también maduran. Y una espora madura es la que está completa. ¿Qué pasaría si yo muto alguno de estos genes? Pues seguro algo va a pasar, ¿no? Algo va a pasar dentro de esa cascada de esporulación. Entonces, eso ya se estudió y aquí hay un ejemplo. No está color porque el artículo original no está color, lo siento, no venía color. Esto que está aquí es el hongo normal, el hongo wild type, el normalito, el inmaculado. Y los que están acá son mutantes de algunos de los genes que vimos. Entonces resulta, aquí yo puse la cascada, entonces resulta que los mutantes del gen FLU-G, que son el primerito, el que inactiva al represor, no es por se queda únicamente en micelio, como es lógico, ¿cierto? Pues porque el resto nunca se activa. Entonces se ve así, se ve pues simplemente blanquito, y por eso le pusieron fluffy. ¿Sí? ¿Sí? Los genes fluffy que están acá, el FLU-G, perdón, genera este fenotipo. Este que está acá, FLB, son estos genes que están acá. El efecto sobre el hongo es que las esporas se autolizan. Es decir, no aguantan es nada. Uno las mira, pues no son funcionales, no sirven. Bueno, y aquí tenemos otros más, pero les quiero mostrar sobre todo, estos sí saben. Tenemos mutantes del BRLA, ABA y WETA, son los últimos 3 genes. Entonces, pues, mutaciones uno puede discutir un montón, pero yo me quiero centrar aquí en una particular, que es la del último gen, la del gen WETA. El gen WETA, pues si uno ve aquí las foticos, que estas están como más interesantes, pues todas las mutaciones generan un cambio visible en la colonia. Pero microscópicamente hay unos que son muy interesantes. Por lo menos, la mutación de BRLA, que es el primer gen, fíjense, de la ruta central de conidiación, hace que se genere toda la estructura para conidiar, pero no se genera lo demás. El gen ABA sí genera toda la estructura, fíjense. Genera la vesícula, genera médula y genera fialia, pero no genera esporas. O sea, queda como si estuvieras pelucado. ¿Sí ven? Y la mutación del último gen hace que sí se produzcan esporas. Aquí se alcanzan a ver, pues, aquí está en acercamiento. ¿Cuál es el problema de estas esporas? No tienen pigmento. Y si no tiene pigmento, quiere decir que le falta la capa C1, como mínimo, que es la capa más externa de la conidia. O sea, que esta conidia probablemente no aguante un minutico, bueno, no sé cuánto no aguante, no aguante mucho en el ambiente. De hecho, pues, aquí no les muestro eso, pero ya se sabe que estas conidias tienen defectos, o sea, es que muy difícil que sea viable. Aquí está pues lo mismo. Entonces, todas estas, ¿por qué es importante hablar de esto? Ustedes saben qué es metabolismo primario y metabolismo secundario. Yo sé que en algún momento hablamos de eso en fisio. Primario es el esencial para que se mantenga en funcionamiento. ¿Sí? Esencial para que por ahí va la cosa. Y el secundario era como diferentes mecanismos que tienen ya para responder a ciertas señales ya. Por ahí va la cosa. Pero creo que primario es que muchas rutas metabólicas desembocan en él. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, muchas rutas lo involucran. Eso es central. Es un metabolismo central. Uy, ¿Sí? profe. El metabolismo primario es a que ustedes recuerdan entonces a Jatera, el anabolismo, metabolismo. Sí. Vamos viendo la Conmigo que bioquímica. está- Esos Todas tiempos. esas rutas metabólicas que tienen como fin
generar biomasa, es decir, multiplicar las células. ¿Cierto? El fenómeno de multiplicación celular en un hongo, por ejemplo el micelio, eso se da por mitosis. Es un fenómeno asexual, ya habíamos hablado. Entonces todas esas rutas tienen como objetivo hacer que el organismo crezca, ¿sí? Genere más biomasa, multiplique sus células. Entonces llega un momento en el que el comportamiento cambia, y ese comportamiento cambia y ya el metabolismo no va enfocado tanto en producir más células, sino en que esas células produzcan algo que antes no producían, que es a lo que uno le llama metabolitos secundarios. Ok. Por ejemplo, los antibióticos, que son metabolitos secundarios. Por ejemplo, los pigmentos. Por ejemplo, algunos detergentes microbianos, o sea, Secundarios, sulfatos. generar adicionales. ¿Qué tiene que ver eso con este tema? Metabolismo primario y metabolismo secundario. Resulta y pasa que ya se sabe que la congregación es un evento genéticamente programado, pero también se sabe que viene muy ligado el cambio entre metabolismo primario y secundario. O sea, un hongo que está esporulando, uno casi inequívocamente puede decir está entrando o entró a metabolismo secundario. Profe, ¿y eso por qué es importante? O sea, ¿y eso qué utilidad podría tener para nosotros? Pues es que muchos factores de virulencia fúngicos son resultados del metabolismo secundario. Sí. Entonces cuando uno va uniendo cosas, dice, ok, de pronto si se logra inhibir la entrada al metabolismo secundario, pues se inhibe la desporulación, y es algo que buscan varios fármacos que se aplican contra hongos. Definitivamente, si un hongo tiene una connotación negativa, es decir, que ocasiona una enfermedad, la alergia, que ocasiona un impacto ambiental negativo, bueno, ustedes quieran, ustedes, ¿cuál creen que sea la conducta que se busca ahí? Controlarlo, limitar su crecimiento. Erradicarlo no, porque pues será imposible, será muy difícil. Pero existen otros casos que son muy curiosos. Por ejemplo, yo creo que si hay que alcanzo a mostrar esa parte. Ustedes saben que hay hongos que se modifican genéticamente. Bueno, resulta que hay hongos que se pueden modificar genéticamente para alterar estas rutas de esporulación y de hecho aprovecharlas, generarle provecho a eso. Existen hongos que se pueden modificar genéticamente para que hagan algo en el ambiente, fertilicen, degraden un contaminante, produzcan algún tipo de metabolito deseado. Pero ¿qué es lo que pasa? La legislación actual, no solamente aquí en Colombia, sino casi en todo el mundo, prohíbe liberar organismos modificados genéticamente, obviamente incluyendo los hongos. Imagínense un hongo modificado genéticamente que esporule todas las esporas por la. ¿Quién controla eso? Nadie. Muy complicado, muy difícil. La única manera para pues que está permitido manipular, o sea, producirlos y manipularlos y aprovecharlos es en condiciones controladas, es decir, confinados, encerrados en un reactor, en una cámara especial. Pero si la gracia del organismo era fertilizar o era degradar un contaminante, pues ¿de qué me sirve a mí tenerlo encerrado? ¿Recuerdan? Esto que está aquí abajo tiene una utilidad más allá de saber que así se da la esporulación. No. Resulta y pasa que este último gen, que es el del pigmento, ¿cierto? El gen final de la cascada de esporulación tiene un promotor, una región promotora, ¿cierto? Ustedes creo que ya saben que un gen tiene una región, tiene regiones reguladoras, ¿no? Un promotor y un terminador, y en el caso de los eucariotas pues hay intrones y bueno, un montón ahí de detalles interesantes. Resulta que el promotor de este gen es muy sensible a cambios ambientales. Muy sensible es muy sensible. Pero esos cambios se ven reflejados es en la esporulación, no en nada más. ¿Qué pasaría si uno quita el promotor de este gen que es tan sensible y lo acopla a un gen que no sea este,
que no sea el wet A, sino que sea otro. Tendríamos un gen ultrasensible. Es decir, tendríamos un gen cuya expresión está regulada por los mismos factores que regulan la conidiación, pero el producto no es una conidia, es algo más. Entonces, eso se puede aprovechar industrialmente. Sin embargo, ¿qué tendrá que ver eso con liberar organismos modificados genéticamente? Pues ustedes saben que existen microorganismos suicidas, lo llaman así. ¿Y qué saben de ellos? Si no sean ciertas condiciones y llegan a un límite, ellos dicen, bueno, se acabó la guachapita. Aquí llegué. Exactamente. Sí, Esa es la como idea. neumonía es O sea, el término es un poco como heavy, ¿no? Pero Sí. así les dicen, ese es el término, ustedes lo buscan y suicide Es- microbes, les dicen así. ¿Por qué querría yo un microorganismo suicida? ¿Por qué querría yo un hongo que se suicide? ¿Qué tiene que ver con esto? Si se sale de control, sí. Pues precisamente, si yo genero un hongo mutante, modificado genéticamente, y se libera al ambiente, el que sea suicida quiere decir que él se va a autocontrolar. Y decir, y pues en teoría, que no se va a esparcir todo lo que se podría esparcir, ¿no? No hacer Esto se ha investigado pues en varios países, lo que pasa es que es muy, ¿cómo es? Está muy controlado, ¿no? Es difícil probarlo en campo, ¿no? Ah. Probarlo in situ, pero ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo esto se da en la vida real. Pero sí, se puede utilizar esto para sacarle provecho a los hongos. Y que no se quede únicamente en que, ay, sí, la esporulación del hongo. A ver, eso tiene relevancia a nivel terapéutico, clínico, claro que sí. Pero no solamente eso, podría ser más. Bueno, finalizo esta parte con lo siguiente, ¿sí? Todos estos genes que están involucrados en la conidiación no solamente afectan a la conidiación, sino también afectan, por ejemplo, a la producción de micotoxinas y otros metabolitos implicados en patologías, en infección, colonización, virulencia, etc. Entonces, los hongos tienen muchos pros y muchos contras al ser utilizados y al ser estudiados. Pero cuando uno se va a los contras, pues uno de los principales es la contaminación de alimentos con micotoxinas. Sí, o sea, una micotoxina, una aflatoxina, una toxina de Aspergillus flavus, eso lo manda a uno, es grave, ¿no? O sea, la contaminación de micotoxinas hacia los alimentos es muy importante a nivel de salud pública, ustedes lo van a ver en alimentos. Pero resulta que eso viene ligado a la conidiación también. Entonces, como todo eso es un entramado de procesos que se asocian al metabolismo secundario, pues un metabolito secundario es una micotoxina. Entonces, de cierta manera, modificar, trabar de alguna forma esa ruta metabólica puede también tener influencia en que las micotoxinas o no se produzcan o se transcriban menos estos genes. Es decir, que la producción de esas micotoxinas disminuya y disminuya bastante. Bueno, esto que está aquí ya, ni para qué pregunto, bueno, ustedes no han visto tricoderma, pero yo creo que sí lo van a ver. Sí, por aquí algunos sí lo han visto, bueno, sí. Tricoderma, ¿no? Tricoderma es un hongo que hace de todo, un poco. Esto que está aquí es una investigación que ya puse la referencia. Tiene sus añitos, pero es bien interesante por lo siguiente. Cultivaron una cajita con una cepa de tricoderma y lo expusieron a varios vejámenes, como que le dieron por la cabeza a varias maneras. Entonces le cambiaron la luz, aquí esperaron a que creciera el micelio y cortaron el agar, o sea, cortaron el micelio. Le quitaron fuente de nitrógeno, le quitaron fuente de carbono. Y en todos los casos la esporula diferente. En todos. Como les decía, la esporulación está programada genéticamente. Sin embargo, puede ser modificada. Puede ser modificada pues por todos estos factores. Resulta que si yo corto el micelio de un hongo, de una vez se activa la cascada de esporulación. Tenga o no tenga nutrientes, sea de un día, sea de 2 días, de una, se va activando.
Y todo eso pues ya se ha estudiado en cuanto a rutas metabólicas, señor. Profe, también si uno lo estresa metabólicamente, o sea, por ejemplo, si no También. se le da una fuente de glucosa a como Sí. Bueno, ese es un buen punto, ¿no? A veces uno piensa que entre más sustrato tenga, mejor y... No, sí, claro. O sea, esto se refiere a eso justamente, ¿sí? Disminución en la fuente de carbono o cambiársela, o cambiarle dos al mismo tiempo, cambiarle temperaturas, aquí no está, bueno, todo eso influye en que el hongo esporule o no esporule. No es por echar propaganda, pero pues por lo menos en microambiental a veces estudiamos a los hongos como crecen en el ambiente, no en la cajita de Petri. Que en la caja de Petri uno ve la colonia y uno pues reconoce que es un hongo, pero a veces uno los ve en el ambiente y se ven diferentes. Bueno, a veces no, casi siempre se ven diferentes. Las colonias son microcolonias, esporulan de una. O sea, el crecimiento micelial solito es raro de ver, es muy chévere, es muy bonito, guiño, matricule más alto, la asignatura. Y todo se debe a esto, ¿no? Pues me parece súper bonito, súper interesante, porque a la larga todos son redes interconectadas entre sí. Que no se nos olvide que todo esto de la conidiación es asexual. Asexual. O sea, de acá puede saltar a un ciclo sexual. ¿Sí? O sea, son tan complejos los hongos que realmente por eso es que se usan en todo. Generan alimentos, generan medicamentos, generan un montón de enzimas, generan colorantes, generan de todo. Hasta repelentes, biocontroladores, de todo. Bueno. Y esto se los muestro en un momento, ¿sí? Yo quiero finalizar la clase de hoy con unas aplicaciones de la genética de hongos, porque yo les he hablado mucho de genes y reproducción sexual, asexual, y que ahora la esporulación y toda la cosa, pero pues veamos algunas aplicaciones de la vida real, ¿sí? Esta semana y la siguiente ustedes van a estar realizando una práctica de laboratorio que tiene que ver con esto, justamente con genética de hongos, no con asexual y sexual, no con eso, pero quienes ya empezaron hoy pues ya saben de qué se trata. Bueno, todos tienen la guía ya. Esa es una potencial aplicación de la genética de hongos. Entonces, les quiero hablar muy rápidamente justamente de eso. Entonces, ¿cómo se puede usar la genética de hongos? Entonces, el primero, el básico, versión 1.0, los códigos de barras. ¿Sí saben qué es eso? Sí. Códigos pero no es del supermercado, ¿no? Sebastián. Códigos de barra genéticos, ¿saben qué es eso? El genoma. No, bueno, entonces este sí lo conocen, ¿sí? Está bueno. El código de barras. ¿Ustedes saben para qué se usa esto en un supermercado? Sí, Para identificar el producto y que me diga el precio, el lote, fecha de vencimiento, toda la vuelta, ¿cierto? Genéticamente pues pasa algo similar. A ver, no un código de barras tal cual, pero existen genes identificados que funcionan como un código de barras. Es decir, su secuencia me da a mí la identificación de un organismo. Yo creo que ustedes han escuchado quién sabe cuántos miles de veces el gen 16S de las bacterias, ¿cierto? Hasta el cansancio. Ese es un código de barras, ¿sí? El gen que codifica para el ARN ribosomal 16S en las bacterias y en los hongos. ¿Para los hongos? Sí, para los hongos. El ITS es región de 1 de 2 para bacterias, beta, esto, beta, levaduras, ese es que para mí es una bacteria. La respuesta es que no es uno solo. No, son un montón. De hecho, en bacterias tampoco es uno solo. Ah, pero entonces no. Pero hay unos que son Funciona. más útiles que otros. Entonces, así como en el supermercado, así como en el supermercado tenemos este código de barras, pues este código de barras es un código de barras genético, basado en una región que pues casi siempre son genes ribosomales, pero no siempre lo son. Esos códigos de barras
pues deben reunir ciertas características, ¿sí? Pero pues para resumirles todo esto, tiene que ser una región de un gen que sea suficientemente informativa y que me permita discriminar una especie de otra, una especie de otra, que esté presente en todos los organismos para poder comparar. Ojalá que el gen tenga varias copias dentro del genoma para poder amplificarlo por PCR más fácilmente, que no se transfiera de manera horizontal, porque entonces ahí se pierde toda la utilidad del código de barras. Es decir, debería ser un gen cromosomal, ubicado en un cromosoma. Entonces, pues, evidentemente en bacterias, que ustedes ya lo han escuchado, está el gen ribosomal 16S, también el 23S. Sí. El RPV, que codifica para una subunidad beta de la ARN polimerasa, etc. En animales hay códigos de barras, en plantas hay códigos de barras, en hongos hay códigos de barras. Entonces, en hongos se utilizan principalmente dos. Aquí de pronto falta el de la beta-tubulina, que es otro que también se suele utilizar. Factor de elongación 1, pero sobre todo estos que están acá. Las regiones ITS y el gen que codifica para el ARN ribosomal 18S, que los hongos no tienen 16, 18. Ustedes saben qué es una región ITS. Pues ahí dice en inglés. Ahí está. Es una región nuclear ribosomal. Esa. Es una región que no codifica para una proteína. O sea, es un espacio de la ARN ribosomal. Sí. No codifica. Perfecto. ¿Sí? Pero eso tiene, o sea, suena como un relleno. ¿Sí? Ahí dice espaciador. Dice, suena intrón. Eso, suena como intrón, pero no lo es, ¿no? Tiene una función bien Tiene una razón curiosa, de ser. ¿no? Yo me voy a adelantar esto porque esto es de gen ribosomal. Esto que está aquí, estas tres cajitas grises con una línea negra, es la organización dentro de un hongo de los genes ribosomales. ¿Sí? Los genes ribosomales tienen una función súper vital, ¿no? ¿Saben cuál es? A ver, gener. Por si se Producir proteína. O bueno, producir proteínas. Bueno, Pues se supone que tiene sí, pero La- es que faltan pedazos. la información correcta para saber codificar lo que usted va a hacer, ¿no? traducir. Codificar el ribosoma. Un ribosoma es una estructura compuesta por ARN ribosomal y proteínas. Entonces se necesita ARN ribosomal. Los ribosomas tienen una subunidad pequeña y una subunidad grande. Sí. Y la subunidad pequeña y la grande están codificadas por genes diferentes. La subunidad pequeña en hongos está codificada por los genes SSU. SSU significa Small Subunit, la subunidad pequeña. Ah, Que en el caso de los hongos es 18. En el caso de las bacterias es 16. Una subunidad grande, que es la otra que necesita el ribosoma, que en bacterias es de 23, pero en hongos es variable. Hay unas que tienen de 25, otras de 26, otras de 27, otras de 28. Eso depende de la especie. Además, existe un gen ribosomal, pues si este era el pequeño, este es el mini, ¿no? El mini. Que es 5.8S. Y entre los tres hay dos regiones que son los famosos ITS, ¿no? Las regiones, los espaciadores intergénicos. ¿Sí? ¿Su función cuál es? Separar estos genes. Eso es todo. Biológicamente, vamos, para el hongo como tal. Nosotros los usamos como códigos de barras. Técnicamente uno diría, pues toda esta región que está acá podría utilizarse como un código de barras, porque las regiones ribosomales tienden a cumplir con los requisitos. Es decir, son regiones que difieren entre especies, que están presentes en todos los organismos celulares, que tiene varias copias, bueno, todos los que yo mencioné hace un rato. Sin embargo, pues los ITS1 e ITS2 tienen un mayor poder de resolución. Es decir, me permite diferenciar mejor entre especies muy cercanas entre sí. Entonces, supongan que a ustedes en clase les dan
3 colonias de un hongo que se ven exactamente iguales. Dígame si son iguales o son diferentes. Pues a ojo probablemente no se pueda. De pronto, utilizando una herramienta molecular, uno podría llegar a establecer, ok, las regiones ITS son diferentes. Y de hecho son 3 especies diferentes, solo que se parecen mucho. Esa es la utilidad de un ITS. Entonces, en bioprospección, es decir, en buscar organismos e identificarlos, esto es fundamental, ¿no? Es invaluable. Aquí está la función de los espaciadores intergénicos, exactamente. Parece como un intrón, pero no lo es. Profe, una pregunta, ¿esos IPS son tanto para diferenciar llevadoras como hongos filamentosos? Se suelen utilizar para todo tipo de hongos en fila, o sea, macrohongos, setas, hongos filamentosos ascomicetos, hongos levaduriformes ascomicetos, incluso algunos que son un poco, como le dicen, como outsiders, como los oomicetos y unos grupos filogenéticos raros, ¿no? Pero tiene mayor poder de discriminación en algunos grupos que en otros. Entonces, en ascomicetos, ok, en basidiomicetos, a veces sí, a veces no. ¿Sí? Entonces, hay que ver. Y hay algunos géneros que son muy, o sea, todas las especies de esos géneros son muy cercanos filogenéticamente. Entonces, Aspergillus es uno de esos. A veces es más fácil identificarlo por ojo que por código, porque son muy similares. ¿Sí? Profe, no termino de entender cuál es la diferencia entre un ITS y un intrón. No, lo que pasa es que un intrón está dentro de un gen, ¿cierto? Pero acá el espaciador separa genes, es decir, no está dentro de un gen. ¿Sí? Ya. Esto es un gen, esto es otro gen y esto es otro gen. Y el huequito que queda entre los 3 son los espaciadores. En cambio, es más dentro. Entonces, por eso decía yo, no es un intrón, pero se puede entender a veces como si lo fuera. Bueno, entonces, ustedes en el laboratorio, quienes iniciaron hoy, les tocó montar PCR para amplificar justamente las regiones ITS. No porque vayan a identificar el hongo, porque los hongos, las muestras que están utilizando ya sabemos qué son, ¿no? Sino porque pues tiene otra utilidad caracterizar los ITS. ¿Por qué les muestro esto? Porque ITS4 e ITS5 es el nombre de los primers que ustedes van a utilizar, que utilizamos normalmente para amplificar. Y entonces, si ustedes ven la figura, si se utilizan esos 2 primers, se amplifica un pedacito de SSU, es decir, 18S, todo el ITS1, todo el 5.8S, todo el ITS2 y un pedacito de LSU. Es decir, es una región considerable. Dependiendo del hongo, esto puede ser como unas entre 400 y 800 pares de bases. Es decir, es un considerable porque hay varios genes ahí metidos, ¿no? Y espaciadores. Pero realmente son regiones chiquiticas. Ustedes en los genes los van a poder ver fácilmente. Entonces, coincidió con... Descubrimos. No, Creo no. que es. Entonces, fíjense en esto. Esto que está aquí es un gel, Fue mucha casualidad. es un gel de agarosa que alguna vez un estudiante vio un montón y que pues el marcador de peso se ve medio chico, pero que se ven unas banditas, que se obtuvieron con los mismos primers bajo las mismas condiciones, toda la cosa, ¿sí? Pero las bandas son distintas, ¿sí se fijan? O sea, el tamaño difiere, ¿no? Y entonces cuando uno se pone a ver quién es quién, 2 y 3 son 2 especies de cándida diferentes. ¿Sí? O sea, son dentro del mismo género, pero 2 especies distintas y da ya un tamaño diferente. Ya desde ahí uno puede decir, son diferentes, sin conocer la secuencia, sin conocer absolutamente nada más, ¿no? Pero pues igual hay algunos que sí son similares. Y a mí me gusta mostrar esta foto porque es que desde aquí se ve lo polimórficos que son estos genes, son muy variables. Por eso son útiles como códigos de barras, ¿vale? Esto en bacterias no se ve.
En bacterias uno amplifica el 16S y todos se ven iguales. Ni se ve. A menos que sea una arquea, ¿no? O sea, un procariota, bacteria y un procariota arquea sí se ven un poco diferentes. Y después de 16 no ponen nada. ¿Señor? No, que estoy viendo que ese 8 se ve interesante. Penicilio. Sí, no, hay unos que incluso no dieron. Ahí se ve como Y entonces, ¿qué se puede hacer con esa información de los ITS? Pues primero identificar un organismo. ¿Sí? Ustedes ya vieron biología molecular, ustedes ya vieron la tapa de la olla. Ustedes ya vieron herramientas como por ejemplo BLAST, que se suele utilizar un montón para identificación basado en secuencias. Pero no es lo único. Entonces, pues este tipo de gráfica ustedes la han visto antes, ¿no? O sea, son árboles. Esto es un árbol filogenético, para ser más exacto. Mide distancias genéticas entre organismos basados en una secuencia. Pues se puede Miren hacer. esos perfiles, Dime. esos perfiles todos ahí. Sí, todos aquí agrupados, ¿no? También se puede utilizar algo como lo que ustedes están montando entre esta semana y la siguiente, que no voy a explicar pues casi nada porque ustedes tienen la explicación en el laboratorio. Pero pues estas son técnicas que usan esos códigos de barras para generar banderos que son específicos de cada organismo, es más, de cada clon de organismo. Es decir, las regiones ITS, así como otros códigos de barras, se pueden usar incluso para eso, sin secuenciar, ¿no? Secuenciar, pues uno le da toda la información, pero incluso con geles como estos, que son los que ustedes van a montar, pues uno debería llegar a establecer diferencias entre unos y otros. Entonces en el laboratorio ustedes tienen que amplificar, tienen que montar algo así, generar árboles y decirnos, es el mismo, no es el mismo, es diferente porque no es diferente, etc. Entonces esa es una aplicación. Entonces, esto es lo mismo. Eso es lo mismo, que entonces es el LSSPPCR que bueno, en el laboratorio se nos van a explicar, ¿no? Lo de los sistemas de contención suicida, ya les había explicado un poquitico, simplemente para qué se necesita que el hongo sea suicida, ya ustedes me lo dijeron. Muy bien, ¿no? Entonces, fíjense en esto. Esto que está aquí son dos honguitos, Trichoderma y Aspergillus no. Y ellos están creciendo en un medio que tiene un contaminante a concentraciones que van creciendo. Entonces, 0 partes por millón, es decir, el control sin contaminar, 1000, 2000, 4000, 6000 partes por millón. ¿Cuál es el efecto de la presencia del contaminante? Que en un momento deja de esporugar. Ya. ¿Cierto? Y es como de a poquito, ¿no? Es interesante. Eso quiere decir que el contaminante hace algo o le hace algo a los genes de la cascada de esporulación. Entonces ya les había dicho yo del último gen, ¿no? WET-A. Bueno. ¿Qué estaba viendo yo ahí? Yo siento que estaba viendo desde arriba una pradera, ¿cómo así? No, esto es, bueno, perdón. Esto es una foto de una caja de Petri, Bueno. un acercamiento. Es un acercamiento. Esto es una foto tomada con un estereoscopio. Yo ¿Vale? estaba viendo un pan. Entonces esto que se ve acá, esto no es un bosque ni nada, son las esporas del hongo, las esporas de Trichoderma. Y entonces entre más cantidad de contaminante hay, pues se va quedando pelado, ¿no? Hasta que queda fluffy, ¿no? Hasta que queda ahí esponjosito. Sobre todo aquí en Aspergillus, se nota. Bueno, entonces eso pasa de varias maneras. Entonces, resulta y pasa que ese WET-A, pues ya se sabe que con algunos contaminantes se activa exactamente a ciertas concentraciones. O sea, es impresionante, es súper chévere. Entonces, se puede saber, por ejemplo, que este gen WET-A, si hay más de 200 miligramos por litro de este compuesto fenantreno, no se activa. Que este gen WET-A, el último de la cascada, si en el medio en el que está el hongo hay más de 200 miligramos por litro, es decir, 200 partes por millón de fenantreno, que es un hidrocarburo, ese gen no se expresa. No se expresa. Es decir, se inhibe esa parte de la cascada de esporulación. Entonces ya desde acá, si no se expresa este gen, sabemos que los genes no van a madurar correctamente. Las esporas. Para todos los hongos. Para este. ¿Sí? Este es para Aspergillus niger.
Pero para todas las especies de... Aspergillus niger es la especie. Por eso, para todas Entonces- las... para todas las cepas de... Sí, en general se comporta así. Entonces, de lo que hablábamos hace un rato es que eso se puede aprovechar, ¿no? Entonces, si yo juego en el laboratorio y le quito el promotor del wet eye y se lo pongo a otro gen, pues entonces les decía yo que adquiere esa misma sensibilidad, ¿no? Entonces, ese gen se activaría únicamente cuando hay menos de 200 partes por millón de ese contaminante. O sea, dentro del mismo weta está como la información que dice si está esta concentración de esto, no Ya, se activa. eso está en Es la propio secuencia weta. del promotor y de la región activada. Entonces, ¿qué es esto que se está viendo en esta diapositiva? Es una cepa Aspergillus niger, se llama así, y se utilizó un gen de un RIP, ¿no? Un RIP, yo no sé si ustedes de pronto vieron eso en alguna parte. Un RIP es una proteína inactivadora de ribosomas. O sea, su función es darle en la cabeza al ribosoma y si el ribosoma no funciona, no se producen proteínas y la célula muere. Pero literal es... Es RIP, ¿no? Entonces, si uno toma el gen de un RIP y le pone el promotor de wet-A y lo inserta al hongo que va a degradar el contaminante, en teoría el efecto debería ser que cuando el hongo empiece a degradar y alcance esos 200 partes por millón, ese gen RIP se empieza a activar. Y entonces el hongo empieza a, como diría Maduro, a autosuicidarse. Espere, de nuevo, ¿cómo diríamos? Pero, o sea, Aquí está. Ok. ¿Listo? Entonces, estábamos aquí en el gen weta, Sí, ¿cierto? Bueno, ahí, nice. listo. Entonces, les decía yo que ya se conoce que el promotor de este gen se activa a ciertas concentraciones, o se inhibe también a ciertas concentraciones. Esto que está aquí es el mapita de un plásmido. Es un plásmido y ese plásmido tiene aquí el gen RIP. Pero antes del gen RIP está el promotor del gen wet. ¿Sí? Es decir, esta es la modificación que se hizo. A RIP se le quitó su promotor normal y ¡pip! Le metió el del cuerpo. Le pegamos el de wet. Y todo eso que está acá pues ya son genes que se utilizan para saber si la transformación se dio correctamente. Ustedes en el laboratorio. Sí, ya lo hicimos. Y nos Esto tocó también, esa parte entonces ahora. se suele incluir un gen de resistencia a un antibiótico, bueno, Ay, pues a veces sí. etcétera. Entonces, esto que está aquí es un vector de expresión, es un plásmido que se va a insertar en el hongo de tal manera que se modifique y entonces este sistema se active de la manera que les comenté. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? ¿Sí? Entonces, la idea es aprovechar ese umbral, que en este caso eran 200 partes por millón, pero para otro contaminante puede ser otro, ¿no? A concentraciones elevadas del contaminante, el hongo no es porula, porque está inhibido el promotor del gen wet. Sin embargo, el hongo está vivo y está degradando el contaminante. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la concentración va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, disminuye y ya cuando se va acercando a 200 empieza a esporular. Es aquí o en algún punto entre estos dos que el sistema de contención suicida, así se llama, yo no le puse el nombre, así se llama, sistema de contención suicida se activa y entonces las esporas, mejor dicho, las células van a empezar a producir el RIP y empiezan a morir paulatinamente. ¿Sí? A medida que baja más, pues el sistema va a estar activo todo el tiempo. Eso quiere decir que las células que estén vivas van a tener activo ese sistema, ¿no? Muerte programada. Es como, sí, más o menos, programarle la muerte al pobre honguilis. Pero un caso como contrario, o sea, se supone que el promotor lo que hace es desactivar el wet eye, desactivar la espurulación, pero en este caso lo que está es activando el sistema suicida. Claro. Pero hay como hace para que sea ese cambio, porque en uno inhibe y en el otro activa.
no interesa, ¿sí? Porque el sistema que yo quiero que se active es el que va a matar al hongo, Ah, pues sí, independiente. que es el que está en el plasma, es independiente del otro. ¿Sí? Entonces sí, por eso aquí se ve que empieza a esporular, pero las Pero se células muere. empiezan a morir. ¿Sí? O sea que es el Pero no entiendo, o sea, tenemos un contaminante en la caja y a medida que el hongo lo degrada, esto va bajando la concentración del contaminante Sí. y en cierto punto se activa el promotor y el hongo empieza a morir. Sí. Y porque o sea, no es como contraproducente, porque si es un contaminante la idea es que se elimina casi completamente. Claro, yo entiendo el comentario, pero aquí estamos aprovechando, digamos que el potencial innato de ese promotor. Puede que haya un promotor de otro gen que no se active a los 200, sino a los 10 partes por millón. O a las 0 partes por millón. ¿Sí? Pero pues, el principio sería el mismo, ¿no? Solo que pues este que está estudiado pues, funciona así y ya ha sido probado. Es decir, funciona. ¿Sí? Lo interesante del asunto es lo siguiente, es el siguiente. Ustedes ven que aquí alcanza a esporular, Sí. ¿no? Pero estas células ya empiezan a suicidarse. ¿no? Cuando se hace un repique de estas esporas en un medio, Ah, Porque, bueno. no, porque tienen el sistema activado de una. Entonces, al germinar la espora, de una vez, Pero tengo una pregunta. Usted decía que era a 200 partes por millón o por encima. Todo se está por encima. estas. Sí, todo usted dijo, se activa si llega a 200 o algo por encima. No, o sea, que se muere. No, se inhibe, ese promotor se inhibe cuando está en 200 o más alto. Y se activa cuando está menos. O sea, ese es el valor como del ya, switch, ya, de ya, prender y ya. apagar. En este caso, lo que hacemos es aprovecharlo al contrario que como se da biológicamente. Ya. Entonces, por eso es que se cambió el gen. Entonces, se puso un gen que produce una toxina que mata a la célula. O sea, de aquí a acá él esporulaba. Entonces colocamos algo para que cuando él comience a esporular se ya. Es que yo lo estaba viendo como si fuera al revés y yo. Creo que eso es al revés. Sí. No. Es que desde el inicio. Pero que es que porque- A ver, les explico nuevamente. Sí, eso. Les explico nuevamente, pero es que o sea, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? O sea, el hongo está modificado genéticamente y entonces queda programado para que este gen, que es el que va a matar la célula, se active cuando el nivel del contaminante sea de 200 o menos. ¿Cierto? Sí. ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos a 800, el sistema no se ha activado. No, porque está inhibido. Pero el hongo no esporula, pero no importa, porque el hongo está creciendo y degradando. ¿Sí? El que degrada no es la conidia, el que degrada es el micelio. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que nos interesa, porque uno puede inocular micelio o esporas, pero pues, viéndolo desde el punto de vista de la función, ¿qué me interesa a mí? Pues que haya una degradación y que el sistema se contenga solo, porque como decíamos, pues controlar Por eso me importa. esas esporas es complicado. Por eso está súper chévere. Entonces, claro, los estudios, por lo menos acá, determinan que teóricamente es a 200. Aquí se ve que es entre 200 y 400, realmente, ¿no? Entonces, algunos ya empiezan a esporular y sobreviven a concentraciones más bajitas. ¿Cuál es el problema? Que eventualmente van a morir esas células, porque el sistema suicida ya se activó, señor. No entiendo por qué cuando se dice No he vendido la idea correctamente. cuando se generan esporas, esas esporas no funcionan. Ah, ¿por qué no funciona? Sí, lo tengo. Cuando se generan las esporas, vimos hace un rato un esquema de cómo es una espora por dentro, ¿no? Entonces, una espora germina como una semilla, Sí. tal cual, ¿no? Entonces, si la espora germina en un medio que no tiene el contaminante, eso quiere Bueno. decir que el sistema está activo desde el principio, el Exacto. sistema de contención suicida. Por lo tanto, empieza a germinar, pero las células mueren. Porque ya están Se expresa el exacto, ritmo, porque se ya está produce el en ritmo. 200. Si agarrara la espora y Eso la iba a pusiera afectar. en un medio que Con ahí, Entonces, ahí probablemente sí. Wow, eso pensé yo, me leyó la mente. Y entonces eso sirve para dos cosas. Uno, pues para que el hongo siga degradando mientras haya contaminante. Y dos, pues para cuando se alcance el umbral, pues
se active. Esto yo se los muestro en hongos, pero en bacterias también se han trabajado un montón. En pseudomonas también se han trabajado sistemas así. Y pues a mí me parece muy chévere, muy interesante. Bueno, ya para terminar, ¿por qué necesito que se suicide el hongo? Porque la normativa a nivel internacional no permite que haya modificado genéticamente en el ambiente. ¿Quién Es sabe decir, qué harás? entonces, claro, la pregunta de Gabriela es muy buena porque así sea un hongo que está modificado y programado para morir, sigue siendo un organismo modificado genéticamente, que está en el ambiente. Se supone que eso no está permitido. Todos estos estudios que se basan en este sistema, esencialmente lo que están haciendo es estar preparados para cuando la normativa permita utilizar estos sistemas de control, que tienen sus desventajas, obviamente. Sí, Porque pues ya hablamos que pues durante la reproducción asexual pueden surgir variantes, este sistema está basado en un plasmido se puede perder. Una célula transformada con un plasmido puede perder el plasmido. pues sí. Y luego, ¿Quién sabe a dónde vaya? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama eso? Yo se los dije alguna vez. ¿que de perder un plasma? Sí. Perderlo porque Cuando una célula pierde el plasmido, lo vomitó. lo puede perder, claro. Nos han dicho todo con Lo puede perder principalmente porque se deja de replicar el plasma. Entonces, cuando está haciendo fisión binaria, ya hay células que quedan sin el plasma. Se llaman células curadas. Así se llama. Curadas. ¿En qué sentido curada? Porque yo Sí, también no, una ventaja. tampoco me inventé yo el término, lo siento, pero así se llama. Entonces, una célula transformante curada es aquella que perdió el plasma. ¿Por qué se puede perder? Pues por falta del estímulo, ¿sí? Por falta de exponerla a la condición ante la cual funcionaba el plasma. Sí, son las mismas. Pero qué peligroso, ¿no? Imagínese, sale Entonces, uno y- claro, es un riesgo asociado entonces a este ¿Y qué tipo de tal yo lo haya vuelto súper funcional y resistente? Bueno, ya para terminar, que tiene que ver con este tema, pues el mejoramiento de hongo. Ya vimos un ejemplo que tiene un fin ambiental, ¿no? Pero así como ese fin es degradar, pues de la misma manera puede ser otro, producir o degradar algún otro tipo de compuesto. La modificación genética en hongos es algo que se hace desde hace mucho tiempo, tanto en levaduras como en hongos filamentosos principalmente. Pero pues es más fácil modificar levaduras, porque pues crecen muy similar a una bacteria, crecen rápido. Es lo que conocemos. ¿Sí? Digamos que tiene ventajas para trabajar en el laboratorio. Uy, eso me pasó. El modelo que se utiliza en transformación de hongos no es uno solo, hay varios. Yo les he mencionado en cuanto a filamentosos, a Neuróspora, Nidula, varios, ¿no? Pero en cuanto a levaduras, se utilizan fundamentalmente dos. Uno, Saccharomyces cerevisiae, y el otro es Cluiberomyces lactis, se llama así. Son organismos que son, pues digamos que responsivos, responden bien ante una transformación. Entonces son estables las transformaciones y se pueden producir compuestos que antes no se podían. Sobre todo esta transformación del plasmido, yo no les conté, pero en el ejemplo de las cepitas suicidas, el método de transformación, ¿ustedes cómo transformaron? Teníamos un E. coli quimio competente. Tenían células químicamente competentes. Va ¿cierto? empezando. Y El plasmido tenía, pues, estaba bien. ¿cómo insertaron el plasmido? Por el choque. Con un térmico. choque, Exacto. ¿cierto? Con un choque térmico. Se puede hacer con electroporación, por ejemplo, con un Sí. choque eléctrico, ¿no? Está bien, flip. Pero en un hongo filamentoso hacer eso es bien difícil, Porque lo mata. muy difícil. ¿Por qué? Porque las células fúngicas tienen pared
celular Ah. super, ultra, mega guau. Es súper resistente. Entonces, para insertar un plasma, así como ustedes lo hicieron con bacterias, pues hay que generar una célula químicamente competente, pero la célula químicamente competente no debe tener pared. Ay. ¿Cómo le quitamos la pared? Le A te un ahorramos hongo. un tubo. Sí, se puede hacer con enzimas. Con enzimas. Pero eso debe ser, eso suena caro. Entonces, existen enzimas, por ejemplo la liticasa, que se aplica a las células fúngicas y debilitan la pared celular. De tal manera que si yo la expongo a un choque térmico o a un choque eléctrico, pues la membrana acepte el material genético. ¿Sí? Sin embargo, eso en bacterias también se puede hacer. Se puede debilitar la pared de las bacterias también. Todas esas células sin pared se denominan protoplastos. Así se les llama. Protoplastos. Pero resulta y pasa que aún así, en levaduras y en hongos, pues a veces es difícil. Entonces, el ejemplo de del Aspergillus niger modificado para morir programadamente, se modificó con métodos de bombardeo con nanopartículas. Eso se llama, en español le dicen biobalística. Yo no sé quién tradujo así. Uy, no, pero muy caro. Biobalística. ¿Sí? En inglés es biolistic, se llama así, como biolística, pero aquí le pusieron biobalística, ¿no? Porque en todas partes aparece así, biobalística. Me imagino yo que porque tiene que ver porque es un bombardeo con un equipo. Bueno, Pero bueno. Entonces, si uno compara un hongo filamentoso con una levadura, es mucho más fácil transformar una levadura que un filamentoso, toda la vida, ¿no? Generar el protoplasto aquí es mucho más fácil, incluso responde bien ante la electroporación, está muy bien. Entonces, aquí en la figurita lo que ustedes ven es una levadura que está sacando un chichoncito y es transformada con un plásmido, de la misma manera que hemos venido hablando, de tal manera que el plásmido porte un gen de algo que yo quiero que produzca. ¿Vale? Y ese algo pueden ser muchas cosas, ¿sí? Puede ser algo nuevo, puede ser un cassette knockout, es decir, para quitarle la función, una función que ya tenga, etcétera, etcétera. Que no sea viral. ¿Qué se podrá producir en levaduras que en bacterias no? Así recombinantemente. ¿Qué piensan ustedes? Fermentación utilizamos bacterias, ¿no? Alcoholcito. El etanol. Un antifúngico, pero tendría que ser un antifúngico que no inhiba el mismo, pero sí. Antibióticos, claro que sí. Alcoholes, no sé qué. Alcoholes. Porque yo sé que muchos producen etanol, producen bien. Las levaduras se usan para producir etanol, pero en ese caso la modificación no es para que produzca etanol, es para que tolere mayores concentraciones de etanol. O sea, para que siga produciendo lo mismo, pero más. Le subes el nivel. Puede ser, por ejemplo, el ácido, aunque el ácido cítrico de Aspergillus niger lo produce nativamente, pero sí. ¿Y el produce ácido ascórbico? Sí, o sea, se puede modificar por muchos motivos, pero si yo quiero expresar una enzima eucariota y utilizo un sistema procariota, es decir, por ejemplo, E. coli, pues E. coli se queda muy corta en muchas cosas. ¿Sí? E. coli no puede glicosilarla, no puede generar las modificaciones posttranscripcionales que la célula original sí. Es decir, está limitada. De pronto una levadura lo hace mejor, porque es eucariota. Entonces, en esos casos se utiliza. Entonces, aquí está Saccharomyces, Pichia es otro, Pichia pastoris. Y pues se utilizan principalmente como vehículo de expresión. Son súper buenos. Tampoco son perfectos, pero bueno, se pueden utilizar para un montón de cosas. Incluso anticuerpos monoclonales se producen, interferones se producen con levaduras. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía Ley. Por ejemplo, una levadura produce etanol. Sí. Pues, Saccharomyces cerevisiae por lo menos produce etanol, que es la que se usa para producir la cervecita, el vinito, bueno, Cositas por ahí. para producir bioetanol también.
Pero el problema es que el etanol es un antiséptico. O sea, el etanol es un antimicrobiano. Y entonces llega un punto en el que la levadura produce su etanol, está feliz, pero la concentración de etanol en el medio la empieza a inhibir. Y entonces, ¡pum!, hasta ahí llegó la alegría. Entonces, si uno modifica la levadura para que tolere el doble o el triple del etanol, que se saca más, ¿Cómo es que se llama? se le saca más provecho a la levadura. Usted decía que para transformar uno primero digamos que hacer Idealmente sí. y cuando yo destruyo la pared, después yo reconstruir para que la modificación sea. Bueno, esa pregunta está buena. ¿Qué pasa con el protoplasto que no tiene pared y es modificado y después, ¿y la pared de dónde? No, o sea, Sacrifican una por las no, otras. al pasarlo, digamos, al darle condiciones para que empiece a multiplicarse, a gemar, las células hijas tienen pared. Por eso sacrifico a una para que venga el resto. O sea, toda la cascada de señalización de genes y rutas metabólicas implicadas en la formación de la pared nunca se inhiben. Lo que hace uno es momentáneamente quitarle la pared con una enzima. Pero eso no es permanente. Bueno, esto es un dato, pues yo no sé curioso o no, pero hemos hablado de modificaciones genéticas, hemos hablado de algunos ejemplos, y también les dije que hay normativas que impiden el uso de organismos modificados genéticamente en el ambiente, no solo hongos. Aquí en Colombia, para que ustedes lo sepan, quien regula todo eso es el Ministerio de Ambiente. Todos los modificados genéticamente, el aprovechamiento de hongos y otros microorganismos está regulado por el Ministerio de Ambiente, porque por ley toda la diversidad de Colombia le pertenece al Estado. Y entonces, si yo voy a irlo una levadurita y produce pepitas de oro, y no vamos a montar el negocio de pepitas de oro de levadura, el Estado colombiano, porque eso es mío. Entonces, se tiene que pedir permiso. Ese permiso se llama contrato de acceso a recursos genéticos. Ay, pero ellos ni saben qué es. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Será? Entonces, eso aplica no solo para los modificados, sino para todo tipo de organismos. Es decir, a veces uno dice en clase, no, montemos un negocio de tal cosa. Sí, pero si la cepa es nativa, es decir, se aisló dentro del territorio nacional y no viene de una persona, que los que vienen de personas se tratan de pero si viene de acá, del techo, del suelo, del aire, del río, de donde sea, le pertenece al Estado colombiano. Al Estado. ¿Listo? No al gobierno, que es diferente, al Estado. Entonces lo que se hace es pedirle el permiso e informarle, mire, aquí eso lo hacemos los profes, por ejemplo. Mire, en clase yo aislé tal cosa, entonces esto fue lo que aislé, por favor no me entiendan, por favor. No exageren, pero sí se debe informar. Y entonces si uno piensa en modificar para producir un medicamento, una cosa, una proteína, lo que sea, pues con más vetas, ¿no? Entonces ese contrato de acceso a recursos genéticos es algo que se debe pedir, que no implica que yo le voy a pagar al gobierno colombiano, pero sí implica tener autorización, tener permiso, y sobre todo si se le va a sacar ganancia a eso. Entonces son procesos. Y en la escuela varios profes hemos tenido que hacer eso, no para ganar plata, ojalá, sino para los proyectos. Pues eso existe. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí. Profe, tenemos... Me están haciendo sentir. No, o sea, que ya son micro y genética en el mismo día es fuerte. Hoy me enteré de eso, hoy me enteré que tienen el parcial el mismo día. Ay, Yo no ¿qué? sabía en primer lugar. Ya no hay mucho que podamos hacer. No, desde el inicio nos dijeron. Háganlo específico. Háganlo. Eso. Háganlo ameno.